Ok, perfecto. No sé si conocían este himno, pero vamos a cantarlo. Cristo no yo, que solo Él sea honrado, no yo sino Él, le quiero ensalzar, no yo sino Él, en todo cuanto haga, no yo sino Él, en todo mi pensar. Cristo no yo, sin nada de jactancia, no yo sino Él, sin vano molestar, no yo sino Él, sin nada de egoísmo, no yo sino el yo que olvidar. Cristo no yo, ayuda dando al débil, no yo sino Él, alivia la aflicción, no yo sino Él, sirviendo humildemente, no yo sino Él, sin vanos tentación. Cristo solo Él es toda mi esperanza, su excelsa gloria pronto espero ver. Cristo solo Él mi anhelo satisface y todo Cristo solo puede ser. Amén. Qué hermoso himno. Muy, muy hermoso. Gracias, Ana Cristina. Bueno, esta noche tenemos los capítulos 9 y 10 de Levítico. Y tenemos para el capítulo 9 a nuestra hermana Adelina. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, mis amadas hermanas de Bucaramanga y de muchas partes también. Es un placer estar con ustedes esta noche, estos 20 minutos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de compartir de ti, de aprender de ti, que eres nuestro sacerdote, nuestro cordero inmolado por nuestros pecados. Gracias te damos porque es por ese sacrificio que esta noche estamos aquí congregadas. Ponemos este momento en tus manos para que tú nos hables, Señor, conforme a la necesidad de cada una y especialmente, Señor, que valoremos esa entrega. Padre, como entregaste a tu Hijo para que Él fuera la expiación por nuestros pecados, para que Él, Señor, fuera a la cruz, derramara su sangre y con ella nos limpiara de todo pecado.
Y te damos muchas gracias porque es por eso que estamos esta noche aquí, Padre, y que somos tus hijas, que somos una gran familia, que somos un pueblo escogido para ti, una iglesia que tú esperas que sea santa y sin mancha. Señor, muchas gracias por ese privilegio que nos das y encomendamos este tiempo en tus manos, que tú seas hablándonos, Señor, y que tú seas cada día formándonos para ti, Señor. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, mis amadas hermanas, hemos visto a través de los capítulos anteriores todos esos sacrificios y como siempre hemos dicho, estos sacrificios apuntaban a un solo sacrificio perfecto, porque estos sacrificios no quitaban los pecados sino por un tiempo, pero Dios ya no quería estos sacrificios más y entonces quería un sacrificio perfecto. Y ese sacrificio perfecto solo lo podía hacer su hijo. Y es tan bonito saber que estábamos escogidas desde antes de la fundación del mundo para ser sus hijas. Y que Él mandó a su hijo para que fuera la propiciación por nuestros pecados y nos lavara de ellos y hoy nos ve perfectas a través del sacrificio de Cristo. Vamos a ver el capítulo 9 de Levíticos. Es muy interesante, bueno, no lo voy a leer por tiempo, no voy a leer todo el capítulo, pero del 1 al 4 vemos que dice, en el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón, tomad de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Jehová. Estos sacrificios, esta expiación y este holocausto era por ellos. Ellos iban a empezar a ejercer el ministerio de sacerdocio que Dios había encomendado a la tribu de Leví, porque eran los que iban a ministrar delante del Señor. Pero es interesante que ellos pertenecían al pueblo de Israel, eran ese pueblo santo, como vamos a verlo ahorita en Deuteronomios, no, en Éxodo 19, 5 al 6. Éxodo 19, 5 al 6. Si una hermana puede leerlo, por favor. 19, 5 al 6. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El 6 también, hermana. El 6 también, sí, por favor. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Muchas gracias, hermanita. Entonces vemos aquí, dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y Aarón y sus hijos que iban a iniciar el sacerdocio, que iban a iniciar a hacer todos los deberes que Dios había encomendado a ellos por medio de Moisés, estaban ya listos para empezar a ejercer su ministerio. Pero interesante, lo que me llama la atención es que primero tienen que ofrecer por ellos. Eran los escogidos del pueblo de Israel, pero para iniciar este ministerio, primero tenían que ofrecer estos sacrificios y este holocausto por ellos. Entonces vemos lo delicado que es bonito en reuniones pasadas ver que nosotros también somos reyes y sacerdotes porque Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Él. Pero ellos tenían que, para iniciar este ministerio, tenían que como limpiarse, tenían que
hacer este sacrificio por ellos para poder entrar, a ministrar para el pueblo. Entonces, para mí esto es algo muy importante porque vemos que a pesar de estar escogido, de ser el especial tesoro, de ser su pueblo santo, para ministrar delante de Dios, ellos tenían que ofrecer por ellos primero. Entonces, esto nos habla de lo delicado que es cuando nosotros ministramos para el Señor, cuando nosotros hacemos algo para el Señor, como Él quiere que estemos limpias, que estemos en un estado de un corazón para Él, que lo hagamos para Él. Y haciendo esto ellos, entonces, cuando ellos ya ofrecían ese sacrificio por ellos, entonces ya estaban dispuestos para ministrar, para entrar a ministrar para el pueblo. Pero es bueno que pensemos en esta parte, que también nosotras, cuando estemos cualquier ministerio que hagamos para el Señor, también tenemos que ver nuestra condición primero. De pronto no pensar, bueno, qué bueno, yo soy aquí importante, tengo este ministerio, tal vez de tantos ministerios que Dios puede darnos, tantos dones que tenemos para servir al Señor. Y de pronto pensar, bueno, tengo este ministerio, este don y qué bueno sentirnos como sí, gozosas y todo esto, pero no perdamos que el Señor quiere que lo hagamos con un corazón limpio, con una vida totalmente limpia delante del Señor, porque es algo muy delicado, es algo que hacemos para el Señor. Y como el Señor no solamente ve lo de fuera, sino lo de dentro, nuestra condición, cómo estamos, entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo esto, con nuestra vida, cómo andamos. Dice, bueno, primera de Pedro 2:9, hemos visto esos versículos, pero vamos a mirarlos. Primera de Pedro 2:9. Dice, allá Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes son mi especial tesoro, mi reino de sacerdotes. Bueno, pero para nosotros hoy día también dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estos privilegios que vemos en esta primera parte de los versículos son muy halagadores. Que Dios nos diga a cada una de nosotras, Adelina, Claudia, Cristina, Melba, tantas hermanas que estamos aquí, vosotros sois linaje escogido. No es cualquier cosa, es algo maravilloso y lo dice Dios. Entonces, con el hecho de salir de la boca de Dios por medio de este siervo, es algo especial. Dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es un privilegio que nosotras tenemos como parte de la iglesia de Dios y tenemos estos calificativos. Entonces, pero debemos también saber cómo manejamos estos calificativos en nuestra vida, porque en la primera parte del versículo dice que somos todo esto, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero hay una comisión para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, en otras palabras, el Señor nos ha dado estos calificativos a nosotras que son maravillosos y que nos pueden halagar muchísimo porque vienen de parte de Dios, nos llenan de gozo y todo eso, pero también tenemos una responsabilidad, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para anunciar, podemos hacerlo con nuestra boca, podemos participar a otros de ese gozo que tenemos, de lo que Dios ha hecho con nosotros, pero también podemos anunciarlo con nuestro testimonio, con nuestra vida, nuestras actitudes. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él, como el sumo sacerdote principal, como el único que ofreció ese sacrificio, él se ofreció en sacrificio a Dios y Dios lo aceptó perfecto, perfecto, sin ninguna tacha. Él nos entiende en nuestras debilidades. Entonces nosotras también ejerciendo este sacerdocio que el Señor nos ha permitido ejercer, debemos hacerlo con mucho cuidado. ¿Cómo son nuestras actitudes las unas con las otras? ¿Nos entendemos las unas con las otras? ¿Entendemos las flaquezas de las unas y las otras? No para juzgarnos, no para hablarnos de una manera sarcástica, no para creernos como yo tengo este don, este privilegio, entonces miro a las demás como pequeñitas, como no las estimo. Y lo que el Señor quiere es que lo anunciemos con nuestra boca, pero también con nuestra manera de comportarnos. Y somos ya ese pueblo adquirido por Dios. Entonces Él quiere que como tal nosotras lo reflejemos a Él en todas nuestras palabras, en nuestra conducta, aun cuando se presentan cosas entre nosotras, cuando vemos fallas las unas con las otras, ¿cómo vamos a tratarnos? ¿Cómo vamos a superar esto? ¿Cómo vamos a organizar? Porque tenemos que reconocer que somos seres humanos, que tenemos muchos defectos y que yo no pienso como ustedes piensan, ni ustedes piensan como yo pienso. Entonces aquí va ejercer, dice, para que anuncie las virtudes. Entonces, ¿cómo entendemos nuestras flaquezas las unas con las otras? Y recordemos, a Aarón para iniciar el ministerio para el pueblo, él tenía que ofrecer por él. Entonces tengo que mirarme yo, cómo estoy delante del Señor, cómo estoy ejerciendo el ministerio que Dios me ha encomendado. Lo estoy haciendo porque amo al Señor, porque es grato servir al Señor, o de pronto a veces es una lucha, porque estamos revestidas de una carne que nos guía de continuo al mal y podemos de pronto sentirnos tan halagadas que no nos damos cuenta de nuestros defectos, de nuestras incapacidades también espiritualmente. Entonces, que el Señor nos ayude cada día a ver esto con mucha prioridad, que es un gozo servir al Señor, hermanas, es algo maravilloso poder servir al Señor, pero hay una lucha de nuestra carne. Tenemos nuestro propio orgullo, tenemos nuestros propios pensamientos y de pronto Satanás está ahí para meter su mano y para hacernos de pronto caer en pensamientos que no debemos tener, tal vez en sentimientos de sentirnos mejor que las demás. Y en Filipenses 2. Filipenses 2, una hermana puede leerlos, ya le digo, Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ajá, mire qué versículos tan claves aquí, tan claros. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Yo creo que Aarón y sus hijos debían de revestirse de esa humildad, porque tenían una vestimenta muy, muy hermosa, ¿cierto? Al ponerse ese vestido que Dios había decidido, había elegido para ellos como sacerdotes, habían podido sentirse también como, superiores a todo el pueblo, como, yo tengo un privilegio grande y todo esto. Y nosotras también, de pronto, el Señor nos da la capacidad para hacer muchas cosas para Él. Y de pronto, Satanás puede llenar, de pronto tentarnos a sentirnos superiores, a sentir que somos más que los demás y todo esto. Y la recomendación aquí de este gran hombre, el apóstol Pablo, admiro mucho la vida de él, porque para mí él es alguien totalmente entregado al Señor.
y tiene la autoridad de decir, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Yo creo que él también pudo luchar con esos sentimientos porque fue un hombre muy usado por el Señor, pero él siempre nos muestra que está siempre a los pies del Señor. Y que cuando él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo dijo de corazón. Entonces dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y en cuanto a Aarón, podemos ver que una vez cayó en esa tentación, en número 12, cuando él y María murmuraron contra Moisés. Siendo Aarón el sacerdote, el que ministraba, el que podía entrar al lugar santísimo, el que podía hacer los sacrificios, el que era, Dios le había encomendado ese trabajo tan especial para su servicio, Satanás los tentó a ellos dos para murmurar contra Moisés. Y dijeron, ¿es que acaso por Moisés, por el único que ha hablado, no ha hablado también por nosotros? Entonces, miren cuánto cuidado debemos tener también nosotras como las sacerdotas que somos de Dios y que nos encarga cosas maravillosas para nosotras hacer. Entonces dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, no mirando tal vez mi orgullo, mi prepotencia, tal vez lo que yo pienso que soy, sino siempre, siempre a los pies del Señor, siempre dejándonos guiar por Él. Sino cada cual también por lo de los otros, mirando a los demás como superiores a nosotros mismos y no sintiéndonos nosotras superiores a aquellas que de pronto están empezando, aquellas que de pronto están anhelando que el Señor las use, que quieren servir al Señor. Entonces, cuando vemos a alguien así, con ese anhelo, lo que debemos nosotras es empujarles, ayudarles a levantarse, a guiarlas para que sean esos instrumentos en las manos del Señor también. Entonces, eso me llamaba la atención de que antes de ellos ejercer, ellos tenían que ofrecer por sí mismos, tenían que juzgarse a sí mismos. Y así, esto es para nosotras un espejo, que nos juzguemos a nosotras mismas, que nos miremos cómo es nuestra condición en cuanto a nuestro servicio para el Señor. Deuteronomio 7:6, otra hermana, por favor. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que estaban sobre la tierra. Muy bien, gracias hermanita. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Y hemos visto en Primera de Pedro que somos nación santa. Nosotras como iglesia de Dios, como parte de la iglesia de Dios, somos nación santa. Y aquí Dios le dice al pueblo de Israel, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Qué privilegio tenía este pueblo de Israel. Pero sin embargo, si leemos todos estos libros del Antiguo Testamento, vemos que tenían un privilegio tan grande, hermanas, tan maravilloso. Dios los llamaba que era su especial tesoro, pero cuántas veces ellos le fallaron al Señor, ellos hicieron cosas con la idolatría y todo esto, y murmuraron contra el Señor, contra Moisés y todo esto, siendo un pueblo santo de Dios. Pero nosotras no nos escapamos. Muchas veces nosotros también caemos en esta misma red de dejarnos invadir por Satanás y para también hacer cosas que a Dios no le agradan. Entonces, que todo esto nos hable. Yo no le estoy hablando a ustedes sola, estoy hablando para mí. Cuando yo estaba preparando, todo esto me hablaba de tener tanto cuidado. Y un pueblo santo, dice, un pueblo santo necesita ser santo en todos sus aspectos. Un pueblo santo necesita ser santo en todos sus aspectos de la vida.
en todos los aspectos de nuestra vida, nuestra manera de pensar, en nuestra manera como hablamos, en nuestra manera como actuamos en las diferentes situaciones, porque cuando todo va bien, cuando estamos rodeados de personas que nos aman, que nos tienen en alta estima, que tantas cosas, nos sentimos halagados, nos sentimos bien, le damos gracias al Señor por eso. Pero cuando nos enfrentamos con las dificultades que se suscitan a veces en la iglesia, en tal vez riña las unas con las otras, en cosas que no caen bien, ¿cómo actuamos en esos momentos? Seguimos siendo santas en ese ámbito de nuestra vida, en ese aspecto de nuestra vida, o de pronto nos dejamos manejar por nuestra carne, por nuestros impulsos, por nuestro carácter y actuamos de una manera no santa y hablamos de una manera no santa, dejando sobresalir tal vez nuestras palabras arrogantes y todo esto. Entonces dice, un pueblo santo, y podemos decir, una persona santa necesita ser santa en todos sus aspectos de la vida. En todas las situaciones de la vida debemos reflejar esa santidad que el Señor ha puesto en nosotras. Tito 2:14. Por favor, otra hermana. Tito 2:14. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Quien se dio a sí mismo, nuestro sacrificio perfecto, el que nos acercó a Dios, el que en estos momentos hizo esa propiciación por nosotras, y en estos momentos Dios nos ve perfectas a través del sacrificio de su Hijo, aunque aquí como humanas no alcanzamos la perfección, seremos perfectas cuando estemos en el cielo, pero qué privilegio, hermanas, para nosotras que a través del sacrificio de su Hijo, el Padre nos ve perfectas a través de ese sacrificio, como si nunca hubiésemos pecado. Hermanas, esto es un privilegio tan grande que ustedes y yo lo debemos valorar mucho. Puedo decir, yo, Adelina, con tantos defectos, con tantas, tal vez, mañas que tengo, como humana que soy, con tantas imperfecciones, Señor, gracias porque me ves perfecta a través del sacrificio de tu Hijo, porque no te fijas en mis imperfecciones y debemos ser muy agradecidas con Él. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nuestro obrar diario, las 24 horas del día, cómo obramos, cómo actuamos, porque Él se dio para comprarnos, para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos. Y un pueblo celoso de buenas, celoso en cuanto a qué, a las cosas pecaminosas, a las cosas que a Dios no le gustan. Entonces voy a estar pendiente de que yo no esté dejándome dominar de mi carne o de lo que soy para desagradar a Dios. Y buenas obras. En Efesios 2:10 dice, porque somos creadas Efesios 2:10, mejor lo leo. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y no son obras que yo tengo que formarme, no tengo que decidir en qué buenas obras voy a andar, sino las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando habla de andar, habla de actividad, de ir para allá, para acá, y a través de nuestro andar diario, las 24 horas del día, encontramos muchas barreras, pero esas obras están preparadas de antemano para que ustedes y yo andemos en ellas. Y es lo que Dios pide de nosotras, como lo pedía del pueblo de Israel también. Entonces, que ojalá nosotras como sacerdotes que somos, como reyes, reinas que somos, podríamos decir, podamos
que Dios pueda decir de nosotras, estas son mis hijas amadas, en quienes hallo contentamiento, como lo dijo de su hijo. Él dijo, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento, quien me complace, quien me obedece, quien está dispuesto a mantener esa comunión conmigo. Todas esas cosas maravillosas que nosotras también como sus sacerdotes, sus sacerdotisas, como sus reinas, como ese especial tesoro para ellos, para Dios que somos también, podamos andar en esas obras que Él preparó de antemano. No tengo yo que formar esas obras ni tengo que pensar, bueno, yo ando así porque así le agrada al Señor. No, a través de la palabra tenemos cómo ser como sus hijas. Entonces, que el Señor nos ayude a esto. Bueno, esto en los primeros versículos del 1 al 4. Luego, mirando un poquito Juan 15:3, dice que ya somos limpias por la palabra que Él nos ha hablado. Y Aarón y sus hijos también eran limpios, eran parte del pueblo de Dios. Y en Juan 13, cuando el Señor lavó los pies de los discípulos, no voy a leer mucho por el tiempo, cuando el Señor lavó los pies de los discípulos y Pedro dijo, no, Señor, no me lavarás los pies jamás. Pero, ¿cómo así? Siendo tú el Señor, ¿cómo me va a lavar mis pies sucios, andando en la tierra y todo esto? No, imposible. Entonces, el Señor le dijo, si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro, no, entonces no, hasta las manos y la cabeza y todo, láveme, Señor. Entonces el Señor le dijo, no, el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Y esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta también. Nosotras ya estamos limpias, el Señor nos ha perdonado, pero en nuestro andar diario podemos ensuciarnos nuestros pies, en nuestro andar. Entonces, ¿cuánto cuidado debemos de tener de que estemos limpias para ejercer ese sacerdocio que el Señor nos ha dado y el privilegio que tenemos nosotras como mujeres de ejercer para que no somos como en tiempo de la ley, que la mujer era tan por ahí con nada. Hoy nosotras no necesitamos de alguien que nos introduzca allá porque tenemos entrada a su presencia. Pero hermanas, tenemos que valorar esto cada día y cada día ponernos en las manos del Señor para que Él cada día nos ayude a estar muy pendientes de lo que hacemos y cómo actuamos, cómo ejercemos ese ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y esto no es solamente para unas, es todas, porque Él habla que somos reyes y sacerdotes en su iglesia. Entonces todas tenemos esa capacidad, todas debemos anhelar ese servicio para el Señor. Todas, Dios tiene algo para hacer nosotras en su iglesia. Solamente tenemos que disponernos en sus manos y el Señor nos llevará a hacer las cosas que Él tiene para que hagamos. Entonces, en Colosenses 1 dice, para que andéis como el Señor, agradándole en todo, no en lo que yo pueda, no en lo que mi carácter, no en lo que yo se me facilita, agradándole en todo. Dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, Dios ha puesto muchas cosas para hacer nosotras para Él. Y esto es algo maravilloso. Pero debemos tener mucho cuidado de cómo lo hacemos, cómo hacemos lo que es el trabajo que el Señor nos ha encomendado a cada una de nosotras, que el Señor nos ayude cada día. Bueno, entonces ya en los versículos Levíticos 9, 5 al 21, dice que toda la congregación vino y se puso, ya Aarón y sus hijos habiendo ofrecido por ellos, están dispuestos, ya ahora sí, para ejercer para el pueblo. Entonces ya vino, toda la congregación vino y se puso delante de Jehová, delante del tabernáculo. Cuando Aarón había hecho todo lo ordenado por Dios, por medio de Moisés, en cuanto a la expiación, holocaustos, ofrendas del pueblo, ofrenda de harina, sacrificio
sacrificio de paz y Mesida. Entonces ahora ya está, Aarón y sus hijos están dispuestos para hacer los sacrificios por el pueblo cuando han hecho por ellos mismos. Entonces, ¿qué lección que tenemos allí? Ahora sí, entonces, Aarón, habiendo obedecido a Dios todo lo que Moisés le había encomendado, porque Dios ordenó a Moisés pasó a Aarón, y él tenía que hacer todo, obedecer todo, hacer todo como Dios le había dicho. Obediencia, allí viene la obediencia, de tener ese cuidado de que, bueno, se me facilita hacer las cosas mejor así, entonces mejor lo hago así. Pero no, Aarón tenía que hacer todo tal y conforme Moisés le había dicho, porque todo estaba ordenado por Dios. Y así nosotras también, todo lo que hacemos está ordenado por Dios. Y Él quiere que lo hagamos como Él quiere que lo hagamos, como según su plan. Entonces, ojalá que nosotros nos dispongamos cada día para hacer todo como Él quiere. Ahora sí, Aarón está dispuesto para una misión especial y era bendecir al pueblo. Entonces, de los versículos 22 al 23, vamos a Levíticos 9. Del 22 al 23, entonces dice, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. ¿Qué privilegio tenía Aarón? Dios le había dado ese privilegio de bendecir al pueblo. Por eso él tenía que ver cómo se iba a presentar para hacer su trabajo. Dice, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y después, lo que sigue aquí es tan bonito, me encanta esta parte, porque después de que todo se hizo como Dios dijo, Aarón y sus hijos obedecieron todo lo que Moisés les había mandado. Ahora sí, entonces viene algo importante, pero antes vamos a ver Juan 15:10. Una hermana, por favor. Juan 15:10. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si guardares mis mandamientos, esto nos lo está diciendo a nosotras. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Yo creo que aquí no se está refiriendo solamente a los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en tablas de piedra. Está hablando de cositas que hay a través de la palabra para nosotras como iglesia. No mintáis los unos a los otros, no murmuréis los unos de los otros, amaos los unos a los otros, estimar a los otros como superiores a nosotros mismos, no hacer las cosas por contienda, por vanagloria, tantas cosas que hay allí en la palabra. Dice, si guardaré mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Qué bonito, hermanas, anhelar esto, permanecer en el amor del Señor. Y hermanas, es una lucha, porque somos carne, porque tenemos nuestro propio ego. Y muchas veces tenemos que luchar con pensamientos. Muchas veces cuando alguien nos halaga por algo que hacemos, es algo que tenemos que depender mucho del Señor para no fijarnos en esas palabras, tomarlas de parte del Señor y seguir con esa humildad. Dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Aquí tenemos el ejemplo de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Su única preocupación de él era hacer lo que el Padre le había encomendado al pie de la letra, siempre. Y ese es nuestro ejemplo modelo. En él no encontramos ninguna tacha. Él no cometió ningún error. Él fue perfecto y sigue siendo perfecto. Entonces, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Entonces, que nosotras también recordemos que Aarón y sus hijos para ejercer el sacerdocio tenían que obedecer todo, así no les gustara. Tenían que ponerse ese vestido que Dios había ordenado, así no les gustara. Tenían que juzgarse a sí mismos primero, antes de presentarse allí a ejercer. Entonces, también nosotras, ojalá que hagamos esto, y dice, y permanezco, dice, permaneceréis en mi amor. Y qué bueno, hermanas, preocuparnos por cada día permanecer en el amor del Señor. Cada día tener ese corazón dispuesto para el Señor y poder permanecer en su amor. Así que cuando vengan a nosotros pensamientos diferentes a lo que el Señor quiere de nosotras, como sus hijas, como sus sacerdotisas, como sus amadas, que el Señor nos ayude a desechar todo esto y a ponernos en las manos del Señor. Y oremos la una por la otra, para que de verdad hagamos ese ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos, de tal manera que el Señor sea glorificado y exaltado. Juan 14:15, un versículo muy corto. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios eligió para ese trabajo maravilloso, pero ellos tenían que estar muy pendientes de lo que Dios había dicho, porque estaba muy bien para hacerlo. Entonces, si ellos amaban a Dios y querían ejercer este sacerdocio, dar a Dios, tenían que guardar todo tal como Dios lo había ordenado. Y para nosotros también, amamos al Señor, hermanas, lo amamos de corazón, es Él especial, es Él el todo para nosotras. Queremos agradar al Señor con toda nuestra manera de conducirnos, la manera de hablar, nuestra manera tal vez hasta de mirar, porque muchas veces con una mirada podemos decir muchas cosas también. Entonces, ¿cuánto tenemos que estar muy pendientes? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, que el Señor nos ayude cada día. Y después, ahora sí, lo bonito que viene en los versículos en Levíticos 9, 23 y 24. Una vez más, Levíticos 9, dice, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y miren lo hermoso ahora, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. La gloria de Jehová se apareció en todo el pueblo. Hermana, ¿alguna vez nos hemos sentado a pensar cómo es la gloria de Dios? ¿Cómo es? Esto es algo maravilloso. La gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Todo el pueblo estaba allí reunido y allí estaba la gloria de Jehová con ellos. ¿Por qué? Porque todo se había hecho como Dios había ordenado. Yo creo que si Aarón se hubiera decidido, no, esto no me gusta, yo no lo quiero hacer así, yo quiero hacerlo mejor como yo me siento bien. Seguro esto había estorbado para que la gloria de Jehová se manifestara al pueblo. Y dice el 24, y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Entonces, qué maravilloso. Y yo quiero que veamos un último versículo, yo creo que el tiempo ya me está alcanzando. Romanos 8:18. Romanos 8:18, una hermana, por favor, que lo pueda leer. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gracias, hermanita. Aquí la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y aquí nos dice la palabra, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. ¿Cuántas aflicciones, hermanas, pasamos ustedes y yo cada día?
¿Cuántos momentos difíciles? A veces amanecemos bien, todo chévere, pero de un momento a otro, eso se nos cambia. Viene una angustia, alguien enfermo, cualquier cosa pasa y todo se nos turbia, nos vuelve oscuro. Y afligidas estamos, por cierto que el tiempo presente no son comparables, por más que nosotras suframos aquí, por más tribulaciones que tengamos, por más momentos difíciles que tengamos, eso no es comparable con la gloria venidera que nosotros sabemos dar. Esa gloria cuando el Señor venga por nosotros, cuando el Señor nos lleve a su gloria y estemos con Él eternamente. A veces pienso en qué condiciones está él allí. ¿Qué privilegios hago allí? ¿Cómo será? Es un hermano visitaba a un enfermo y estaba ya para morir y él le decía, cuando expiramos aquí es como el paso gigante que damos para entrar a la gloria del Señor. No, de pronto en estos momentos, si alguien pasa a la presencia del Señor, no va a estar plenamente como va a ser después de la venida del Señor y todo eso, pero sí, yo creo que hay un lugar muy especial para los que han partido. Entonces, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Las invito, hermanas, a que oremos las unas por las otras y pensemos en esa gloria venidera. Y pensando en esa gloria venidera, entonces, cada día nos juzguemos a nosotras mismas, en el Salmo 139, el 24 creo que dice, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Pidamos al Señor que cada día Él nos purifique, Él nos haga esas siervas totalmente útiles en las manos del Señor sin ningún estorbo, que todo lo nuestro sea como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que este versículo sea una realidad en mí y en cada una de ustedes. Que el Señor les bendiga, hermanas. Amén, hermana. Muchas gracias. Amén. Bueno, seguimos con el capítulo 10. Hermana Neira, bienvenida. Hola mis hermanas, buenas noches. Bueno, voy a compartir pantalla. En el capítulo 10 vemos la desobediencia de los hijos de Aarón y pues bueno, me sorprende que ahí no habla de tiempo, ¿no? Del capítulo que nos acaba de hablar la hermana, tan importante y tan emotivo, ¿no? De todo lo que ellos obedecieron tal cual el Señor les mandó que tenían que hacer el sacrificio y vemos la gloria del Señor sobre el pueblo. Pero inmediatamente en el capítulo 10 vemos el grave error de Nabat y Abiú en el ejercicio del sacerdocio. Entonces ahí no nos habla de qué tiempo transcurrió entre estos dos hechos, ¿no? Entre ese momento tan especial donde el pueblo y los sacerdotes vio la gloria y este momento pues que fue difícil para Aarón y para todo el pueblo de ver la desobediencia de ellos. Entonces, vemos un claro ejemplo, no nos revela claramente la palabra cuáles fueron las intenciones de ellos, pero una de las tantas puede ser que al ver lo que decía ahorita la hermana, digamos, toda esa gloria y esa majestad, y al ser ellos usados por el Señor, de pronto se llenaron de sus corazones y no siguieron lo que tenían que hacer conforme a la palabra que el Señor les había estipulado. Entonces, bueno, el capítulo 1 y 2 creo que es los versículos base de todo el capítulo, porque pues nos habla de lo que sucedió. Dice que Nabat y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor
al quemar ante él un fuego extraño, un fuego equivocado, diferente al que él había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salió a la presencia del Señor y los consumió por completo y murieron ahí ante el Señor. Entonces, cometieron un pecado muy grande que fue desobedecer las órdenes del Señor. Y vemos que esto fue a pesar de qué, de, como dice acá en la diapositiva, de que ellos fueron criados en un ambiente, digamos, religioso, ¿cierto? Un ambiente espiritual, donde desde que salieron de Egipto, vieron la gloria del Señor en todo, los milagros, los prodigios, y aún ellos mismos experimentaron a ser sacerdotes del Señor, toda esa gloria y esa omnipotencia del Señor, pero no sirvió esto. Tener un padre piadoso, venir de una familia que el Señor los escogió a Moisés y a la familia de él para sacar al pueblo de Egipto, pero de esto tampoco sirvió, ¿cierto? Tener el privilegio de ser los sacerdotes y ver las maravillas y prodigios que hizo Dios al salir de Egipto, nada de esto. Entonces, muchas veces nosotras hemos tenido muchas experiencias maravillosas con el Señor desde el día en que nos convertimos y vemos los milagros de Dios en nuestra vida y a veces nada de eso sirve, porque a veces nos llenamos de orgullo, a veces nos dejamos opacar esa gloria del Señor por las cosas del mundo, por los acontecimientos, de pronto por las cosas que no salen tan bien. Y lo que decía la hermana anteriormente de lo del servicio al Señor y de la humildad, me parece que es como lo clave en estos dos versículos. Ellos se llenaron de orgullo y por eso pensaron que al ofrecer este fuego extraño, pues el Señor lo iba a recibir, o sea, lo ofrecieron como ellos quisieron. Y resulta que no es como nosotros queremos o pensamos, sino es como el Señor manda que lo hagamos. Bueno, entonces dice que y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron de delante de Jehová. Acá podemos ver que fue, que bueno, el castigo y el juicio del Señor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo puede ser de dos formas, inmediato o prolongado. Podemos leer, alguna hermanita que me ayude a leer en Hechos capítulo 5, versículos 9 y 10. Y Pedro le dijo, ¿por qué me convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. ¿El 10 Muchas también? gracias. Sí. Bueno, al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Entonces, vemos que a Ananías y Zafira le pasó lo mismo que a Nabat y a Abiú. Tentaron al Señor y Ananías y Zafira, pues vemos que es en el Nuevo Testamento, ¿no? Tentaron al Señor porque quisieron hacer conforme ellos querían, conforme su voluntad, conforme les parecía que era bien. Y el castigo en estos dos casos fue inmediato. Pero también a veces nuestra desobediencia o nuestras iniquidades pueden causar de pronto un castigo prolongado. No quiere decir que siempre sea así, pero a veces el Señor tiene que tratar con nosotros. Vamos a leer 1 Corintios 30, 1 Corintios, que creo que me quedó mal. Primera de Corintios, creo que era 30. Hermanas, es el versículo donde dice que muchos están enfermos, otros están debilitados, donde habla de la Santa Cena. ¿Me pueden colaborar cuál versículo es?
¿Alguna lo tiene por ahí? 11:30. 11:30. Ah, ok. Por favor, me colaboran leyéndolo. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ok, entonces podemos ver en este caso los dos juicios o castigos del Señor, de que puede ser de una manera inmediata como en estos dos casos o de una forma prolongada. ¿Qué nos muestra esto? El carácter santo de Dios, el carácter santo del Señor. Por eso dice, sed santos como yo soy santo, ¿no? Y qué bueno que cuando nosotros nos acerquemos al Señor, pensemos la intención del corazón al hacerlo y cómo lo estamos haciendo. Yo veo que el problema que hay en la actualidad es que, bueno, siempre creo que desde muchos años, es que las personas quieren acercarse a Dios como ellas quieren, conforme es su anhelo, su voluntad, o conforme les han enseñado. Entonces a mí me enseñaron que yo me acerco a Dios de esta manera, de tal cual otra forma, y resulta que así uno le diga, no, vamos a escudriñar la palabra del Señor para de verdad mirar cómo es que nos tenemos que acercar a Él. Y no, es que a mí me enseñaron que es así, porque mis abuelos, porque mis tíos, porque esa es la tradición. Y mire qué cosa tan terrible esto, no acercarnos nosotros al Señor como es su voluntad. ¿Y cómo es su voluntad? Pues a través de su Hijo Jesús. Entonces, vemos cómo la gente busca muchísimas formas y dejan a un lado la que es la más valiosa y la más importante y la que es la única forma, el Señor Jesús. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló, diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Sabemos que ahí lo que sucedió fue que ellos murieron, lo sacaron, no pudieron hacer duelo, ni siquiera su padre podía lamentarse porque él era el sacerdote y no podía hacer duelo porque manifestaría que no estaba de acuerdo con la voluntad del Señor. Entonces, vamos a leer Éxodo 19:22. Dice, incluso los sacerdotes que se acercan al Señor con regularidad deben purificarse para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya. Ellos pensaron que como ya eran los sacerdotes, podían acercarse como ellos quisieran y pues ya vemos las consecuencias. Vamos a leer Amós 3:2, una hermanita que me colabore. Dice, A a vosotros vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Okay. Muchas gracias. Si nosotros tenemos el privilegio de ser ese pueblo escogido por el Señor, así como lo fue Israel, pero pienso que así como tenemos ese privilegio, también tenemos esa responsabilidad tan grande de con la ayuda de Él poder cumplir sus mandamientos y sus estatutos. Bueno, entonces este incidente que fue muy visible a los ojos del pueblo, tuvo también algunas consecuencias. Moisés tuvo que dar unas instrucciones claras, es decir, volver a repetir las instrucciones que el Señor había dado. Y esto también nos da cuenta de que muchas veces, tantas veces que escuchamos la palabra del Señor, las instrucciones, y como que no hacemos caso, en algunas ocasiones somos desobedientes. Entonces, bueno, Aarón estaba triste porque los que habían muerto eran sus hijos, ¿no? Pero él no podía lamentarse exteriormente de esta tristeza porque, como le dije anteriormente, podría tomarse como si estuviera aceptando la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, el aceite de la unción del Señor está sobre ellos. Son apartados para el Señor y son mediadores. Entonces, digamos, si Aarón en ese momento su familia desfallecía,
todo el pueblo iba a desfallecer y ellos no podían. Entonces nosotros como tenemos ese privilegio de ser esos sacerdotes hoy en día, no podemos desfallecer. Y muchas veces sí podemos estar tristes por situaciones que siempre se van a presentar, pero qué bueno que los demás puedan ver que nosotros somos diferentes, que tenemos el gozo del Señor a pesar de las dificultades. Y muchas más cuando tenemos nuestros esposos al lado o nuestras familias que no se han convertido al Señor, pues si ellas ven que nosotros vivimos muchas veces lamentándonos más que quizás los que no conocen al Señor, pues ellos, como digamos, con qué moral o con qué testimonios se van a acercar al Señor, ¿no? Entonces, qué bueno que tengamos eso presente. También les dio otro mandamiento muy importante, y es que no beberéis vino ni licor. Entonces, si en este momento el Señor da este mandamiento por medio de Moisés, puede ser que Nabat y Abiú estuvieran bajo los efectos del alcohol cuando cometieron, cuando hicieron esta ofrenda que no debían hacer, ¿cierto? Entonces dice, no beberéis vino ni licor, tú ni tus hijos contigo, cuando estéis en la tienda de la reunión. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué les dio este mandamiento? Y que lo tenían que guardar por perpetuas generaciones. ¿Para qué? Para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, y para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Mire que desde acá el Señor envía ese mandamiento que es, ¿por qué es? Por el bien de nosotros mismos. ¿Sí? Sabemos que las personas que están bajo el efecto del alcohol pues no tienen dominio de sí y no pueden discernir, como dice acá. Entonces, qué bueno que nosotros cuando las personas nos pregunten, bueno, ¿y ustedes por qué no consumen alcohol? Poder tener claro y discernir esto. Podemos mencionar este capítulo, este versículo donde dice, no, es que las personas, uno, porque somos sacerdotes del Señor, porque tenemos que ser santos como Él es santo, porque las personas que están bajo el efecto del alcohol no hacen distinción entre lo puro y lo impuro, lo santo y lo profano, y por eso es que se cometen pues tantas aberraciones y tantas cosas. Es un ejemplo del abuso del alcohol. Vamos a leer Efesios 5:18, donde el Señor también nos manda este estatuto de no embriagarnos. Una hermanita que me colabore. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Amén. Está muy claro, ¿cierto? Bueno, el mandato sobre las ofrendas, bueno, después de este incidente, pues también Moisés tuvo que enviar el Señor a través de Moisés el mandato sobre las ofrendas en relación a ese incidente, ¿cierto? Ahí vemos pues que vuelve y les repite cómo tienen que hacer la ofrenda, qué no deben hacer, qué deben hacer. Y también se relata que los otros hijos de Aarón también hicieron otra cosa que el Señor no les había mandado, que fue un pecado por omisión, ¿cierto? Aarón asumió la responsabilidad por sus hijos y no se puso a cuestionar por qué pasó esto, por qué mis hijos murieron siendo sacerdotes, sino que él entendió, aceptó la voluntad del Señor y actuó con reverencia en este aspecto. En conclusión, mis hermanas, que cuando nos acercamos a la presencia de Dios, tendrá que ser bajo sus condiciones. Eso es claro. ¿Cómo es bajo sus condiciones? Por el mediador del nuevo pacto, que es el Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos practicar y lo que debemos enseñar. Sí, porque tenemos que, con la ayuda del Señor, el Señor nos direccione para que muchas personas puedan salir de este error, de acercarse al Señor conforme a su voluntad. No se trata de un simple arreglo personal que podamos hacer. Nosotros no estamos estableciendo las reglas las establece el Señor, gústenos o no nos guste. Dios es el que nos salva y quien dice cómo podemos ser salvos, no por obras para que nadie se vanaglorie, no por nuestras acciones ni nuestras actitudes. Yo creo que eso lo debemos tener bien claro. Jesucristo ha proclamado claramente que ningún ser humano puede venir a Dios si no es por medio de Él. Entonces, creo que
debemos acercarnos al Señor conforme está escrito. Y también obedecerlo y no llenarnos de orgullo, sino permanecer humildes frente a todo lo que podemos hacer para el Señor, sea poco o sea mucho. Entonces, una pregunta para reflexionar. ¿Nos acercamos a Dios conforme a su voluntad o a la nuestra? ¿Sí? ¿Pedimos conforme a su voluntad o siempre anhelamos, siempre pedimos conforme a nuestros deseos y anhelos? O cuando el Señor no obra conforme nosotros queremos, ¿cuál es nuestra reacción? Porque yo sé que a todas nosotras tenemos peticiones delante del Señor y muchas veces el Señor no nos responde conforme nosotros queremos. A veces es más veces las veces que el Señor dice que no, que sí. Pero bueno, ¿cómo reaccionamos frente a esto, cierto? Entonces, bueno, mis hermanas, esta era la reflexión que les quería dejar y muchísimas gracias por la atención. Dios me las bendiga. Gracias. Amén. Bien. Amén. Bueno, mucho tema para reflexionar nos llevamos hoy. Así Hay es. que examinarnos mucho cómo nos acercamos al Señor y cómo prestamos el servicio al Señor que Él nos ha encomendado. Ponernos las pilas, hermanitas. Bueno, tenemos el grupo, las compañeras de oración, pero por tiempo se las voy a compartir por el grupo. No me comprometo que lo hago en la mañana por cuestión de trabajo, pero en la tarde en el grupo pongo la lista de las compañeras de oración, ¿vale? Entonces, hermanita Ana, ¿le gustaría despedirnos la reunión con una oración, por favor? Claudita, perdón, antes de que la hermana Ana tome la palabra, qué pena. Recordemos que para el próximo miércoles tenemos invitada especial y una invitada bien especial. Así que, bueno, todas las invitadas han sido muy especial, pero es que esta viene de muy, pero muy lejos, de muy lejos. Entonces, por eso decimos súper especial. Entonces, por favor, todas conectadas el próximo miércoles a las 7 de la noche. ¿Listo? Qué pena, hermana Ana, siga. Gracias, Melvita. Siga, hermana. Nuestro Dios y Padre, te damos muchas gracias por tu paciencia con el hombre, con nosotros. Señor, hay tanto que no apreciamos suficientemente de tu grande misericordia, tu grande amor para con nosotros. Damos muchas gracias, Señor, por toda tu provisión. Y aunque no entendemos de todo, tú tienes paciencia para con nosotros. Nos sigue enseñando, cargando, guiando, fortaleciendo. Tú nos haces crecer. Señor, pedimos que tú nos des la fe y confianza para nunca dudar de ti, de que tú estás ahí para con nosotros, al lado nuestro, ayudando, protegiendo, soportando, animando. Damos muchas gracias, Señor, por tu vida en nuestra vida. Nos encomendamos a ti, a todas, a nuestros hogares, familiares, problemas, responsabilidades. Y damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, Amén. hermana. Fue un gozo tenerlas. Gracias al Señor por la hermandad, por la amistad que gozamos en el Señor. Que el Señor me la bendiga. Buena noche, que descansen. Amén, hermanos. Que estén muy bien. Buenas noches, hermana. Dios les Amén. bendiga. Descansen, hermano. Chao. Dios les Dios bendiga, les bendiga. hermana. Buenas noches. Amén, amén. Gracias. Buenas noches. Chaito. Chao, chao.
Chao, chao. Chao, hermana Gracias. Lidia. Dios los bendiga. Chao, Dios hermana los bendiga en esta Susi. semana. Chaito. Hermana. Retiramos. Chao, chao. Bueno, que Chao, pasen buena hermana. noche. Bueno, buena Descansen. noche, que descansen. El Señor las bendiga. Amén. Y ustedes Hermana, también. Chao, chao. Amén. A Le la una, bendiga. a Chao, las chao. dos A y a las las tres. tres. Las tres.